El COVID-19 ha traído algunas controversias en relación con los tratamientos para enfrentar el COVID y salvar vidas. En República Dominicana se han utilizado normativas diferentes, hay algunas que faltan por aprobar. Algunas de estos tratamientos incluyen, en un caso, el uso de la ivermectina como un medicamento que ha sido utilizado de manera compasiva en una investigación que se inició en Puerto Plata, se inició en Australia y se trasladó a Puerto Plata, República Dominicana, en donde el doctor José Natalio Redondo ofreció la información de que aproximadamente 500 personas habían sido tratadas exitosamente con la ivermectina. La persona que inicialmente adoptó y adaptó la investigación australiana en República Dominicana es el doctor Johnny Tavares Capellán, que es médico especialista en infecciones respiratorias en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Es un médico con 33 años de trabajo en la República Dominicana. Su nombre completo es Johnny Rafael Tavares Capellán y es infectólogo, neumólogo, y está casado con la doctora Yudelka Merete, que es médico intensivista, Yudelka Merete López, que ha hecho una investigación conjuntamente con su esposo que han sido exitosos, y nos gustaría hablar con Johnny para que nos ayude a entender cómo fue el trabajo de adaptación que se hizo en la República Dominicana y además conocer luego las credenciales del doctor, que es miembro de la Sociedad Dominicana de Neumología, que se especializó en México, que se graduó aquí en la República Dominicana, en la Universidad Central del Este, hace ya más de 33 años. Muchas gracias, doctor. Nos interesa conocer, Buenas, sí, ¿qué cómo fue tal, que Fausto? ustedes hicieron el trabajo de adaptar el uso de la ivermectina en República Dominicana. Fíjate, Fausto, es una historia un poquito larga. Voy a tratar de sintetizar. Sí. Pero a raíz de la aparición del COVID-19, en realidad, cuando llegó a la República Dominicana, un momento de mucha incertidumbre. Y no ocurrió exclusivamente en nosotros, aquí en Plata, sino que hubo mucha incertidumbre a nivel nacional de todos los médicos. Imagino que a nivel internacional, porque lo que se auguraba no era muy bueno. Había una situación difícil como consecuencia de lo que en China. Luego se abrió una esperanza cuando el presidente Trump de los Estados Unidos de Norteamérica pues lanzó un protocolo de trabajo sustentado en la hidroxicloroquina y la acitromicina. Pero un momento que, como consecuencia de lo que ocurre en la República Dominicana, la autorreceta, que eso está prácticamente patentizado aquí, la gente va y compra farmacia, cualquier cosa, Sí, automedicación. nos quedamos sin hidroxicloroquina, famoso aquel plaquinol, y entonces no había nada que dar a los pacientes. Es ahí cuando una noche, justamente el mismo día del estudio, mi esposa, que estaba en el segundo nivel, baja y me dice, fíjate, ven a ver lo que salió aquí. Y entonces leo el estudio y inmediatamente pensé que era un estudio in vitro, pero que en la República Dominicana pienso que no había ninguna razón para no aplicar, porque es un medicamento patentado y tradicionalmente lo conocemos, medicamento de hace muchos años. Y entonces inmediatamente empezamos a darle tratamiento a los pacientes que teníamos, que eran muchos, y vimos que inmediatamente había una respuesta favorable en los pacientes. Incluso algunos de ellos tuvieron mejoría
rápida, ¿no? Antes de la cuarentena estaban sintomáticos y todo el malestar que tenían había mejorado, sobre todo pacientes que estaban en fase 1 y fase 2. Sí. Y entonces seguimos administrando los medicamentos y llegó un momento que habíamos acumulado una muestra pequeña de 15 pacientes, entre los cuales habían médicos, que esto es muy importante. Habían médicos dentro de esa muestra que podían testimoniar la bondad del medicamento. No había problema porque había dosis establecidas para otras enfermedades y en ningún momento nosotros violamos la dosis tóxica establecida de ese medicamento. Y entonces, a raíz de esto, nosotros, con el propósito de que algunos compañeros médicos neumólogos del país repitieran la experiencia, hicimos una comunicación a la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax contando nuestra experiencia. Bien. Y bueno, de ahí en adelante la historia pues es otra. Ya en Puerto Plata las redes habían explotado y porque realmente mucha gente se benefició en términos inmediatos. Ya. ¿Y qué respuesta recibieron ustedes, doctor, de la presidenta de la Sociedad de Inmunología y Cirugía del Tórax, de la doctora Ibelice Acosta? Bueno, ella fue muy conservadora, hay que admitirlo, fue muy conservadora en su actitud, pero algunos médicos, que voy a mencionar sus nombres, de la capital, empezaron a tener la experiencia y empezaron a comunicar a través de nuestro chat la experiencia positiva que habían tenido con el medicamento. También otros médicos de Santiago empezaron a tratar los pacientes con la ivermectina y realmente luego vino una publicación del Listín Diario, que hizo una publicación una semana después de habernos concedido la entrevista, ¿no? Y entonces luego vino el programa de María Cela y eso permitió que esto se difundiera a nivel internacional, porque a partir de ahí empezamos a recibir llamadas de diferentes países de Latinoamérica, tanto de México, de Perú, Ecuador, sobre Bolivia, todo de Guatemala Brasil. también, y de Brasil. Y entonces, hoy, en realidad, esto ha llegado lejos, porque ya en Bolivia y en Perú, el Ministerio de Salud Pública de ambos países ya tiene como protocolo de tratamiento la ivermectina. La ivermectina. Y yo tengo, Fausto, ojalá que después un día nos juntemos para que tú veas los testimonios que yo tengo de personas que me contactaron, me consiguieron, ¿no? Y realmente hablan de las bondades y las mejorías que ellos tuvieron con el tratamiento. Bien. Tengo testimonios, por ejemplo, de Ecuador, donde ahí hay una verdadera catástrofe. Sí. Y realmente se han beneficiado mucho del uso de este tratamiento. Qué bueno. Vamos a hacer una primera pausa, doctor. Tengo muchas preguntas para hacerle, pero vamos a hacer primero una pausa y retornamos en un momento. Johnny Tavares es médico neumólogo con especialidad en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, de México, y tiene 33 años de experiencia. Él probó el uso de la ivermectina de manera compasiva en pacientes. Las sociedades médicas a las que pertenece no han respondido, el Ministerio de Salud Pública tampoco ha respondido en el permitir el uso de la ivermectina. Hemos tenido un artículo de un juez civil, el doctor Danilo Caraballo, que ha dicho que no hay permiso, que por tanto éticamente no es correcto el uso de la ivermectina. Doctor, ¿qué responde usted
a ese cuestionamiento? Fíjate, esto hay que entenderlo en el contexto de la industria farmacéutica. Como tú sabes, la industria a nivel mundial que mueve la economía. Perdón, la industria farmacéutica y la industria bélica de la guerra, ¿no? Y entonces hay intereses y conflictos de intereses en este sentido. Hay laboratorios de investigación que en muchas ocasiones desarrollar una molécula le cuesta millones y millones de dólares. Entonces, hoy en día hay laboratorios que están en esa dinámica y ya en el mercado hay algunos medicamentos que son muy costosos, que están en algunos protocolos internacionales. El Entonces, de tocilizumab, por repente ejemplo. viene, sí, bueno, Por entonces, ejemplo, y que se utiliza en Remdesivir, la cuarta fase, bueno, es positivo, pero es muy caro. exacto. Pero resulta que viene un medicamento conocido que sus efectos secundarios son mínimos y que un tratamiento cuesta menos de 500 pesos. Para dar, como nosotros hemos recomendado, en primera, segunda fase y tercera fase temprana. Resulta que si los pacientes dan respuesta en esta primera fase, que el uso de esos medicamentos, los pacientes no van a llegar justamente donde ese medicamento tiene sus efectos, que es la cuarta fase de la enfermedad. Y entonces, obviamente que la industria farmacéutica va a jalar para su espacio. Entonces yo lo veo en ese contexto. Con todo el respeto que me merecen los infectólogos, yo pienso que los ahí, la experiencia está ahí, y lejos de ponerse a dar una declaración como esa, ellos lo que tenían que hacer era llevar la experiencia que nosotros hemos acumulado a un estudio propio para establecer si realmente esto es cierto o no. Ya. El comunicado Entonces, de la Sociedad de Infectología advierte a los médicos no utilizar la ivermectina y dice que la ivermectina es un medicamento que se utiliza como medicamento veterinario. ¿Usted qué responde no a es eso? así. No es así porque el medicamento se usa tanto en humanos como en animales. Incluso tú vas a la farmacia de aquí, del país, y tú vas a encontrar los medicamentos para uso humano. Y vas a la veterinaria y vas a conseguir los medicamentos de uso animal. Tengo entendido que el Pero en fin de inyectado cuentas, es el de uso animal. El inyectado. perdón, El inyectado es de uso animal. el inyectado es de uso animal, pero las Ya. tabletas y las gotas son de uso humano y están en el mercado dominicano hace muchos años y se usan habitualmente. Es decir, nosotros aquí en Puerto Plata, desde mucho antes del inicio de la pandemia, recibimos los visitadores médicos que promueven esa sustancia y teníamos experiencia previamente con ella. ¿Y a qué se debe que Bolivia y Perú han aprobado el uso de la ivermectina contra el COVID-19 y República Dominicana no lo ha hecho? Bueno, me imagino que ellos, forzados por la experiencia que han acumulado los médicos allá y en un ejercicio de sincerización con las investigaciones que se han hecho, porque ya, por ejemplo, en Ecuador y en Perú han salido algunos estudios rápidos, ¿no? Algunos ensayos sobre la ivermectina que nos citan a nosotros, citan el trabajo que nosotros hicimos aquí, de manera que ellos lo hicieron a partir de la experiencia de la República Dominicana. Entonces, cuando un estado como Perú, cuando un estado como Bolivia asimila esa condición es porque ellos tienen resultados, ¿verdad? Pero además, ya en los propios Estados Unidos han liberado el uso de la ivermectina para estudio in vitro, cosa que me imagino que vino a partir de la experiencia de la República Dominicana
Y ahora mismo en los Estados Unidos están haciendo algunos estudios. ¿Ustedes en el Centro Médico Burnigal siguen utilizando actualmente la ivermectina con pacientes en situaciones delicadas, situación grave? Bueno, Pau, fíjate que aquí en Puerto Plata se ha producido algo muy especial. La visita aquella del famoso peregrino. Y se esperaba que Puerto Plata iba a tener una catástrofe como consecuencia del que se produjo en esa actividad. Y resulta que luego de eso Puerto Plata ha aparecido en las estadísticas del Ministerio de Salud Pública con 0 casos en algunas ocasiones. Y esto se debe justamente al uso, yo atribuyo, al uso de la ivermectina. Porque en realidad, a partir de la experiencia, hubo un momento que se escaseó. Los suplidores de la República Dominicana empezaron a traer y ya está en todas las farmacias de Puerto Plata. Ya. ¿Es preventivo el uso de la ivermectina? Bueno, no hay experiencia en ese sentido. Nosotros hemos dado tratamiento en personas sintomáticas o en personas positivas de COVID-19. Ahora bien, te puedo decir algo. En Ecuador, por ejemplo, lo podría mandar. Hay una experiencia de una provincia que supera con creces la muerte que hay en la República Dominicana. Y hay un grupo de empresarios, como consecuencia de la catástrofe sanitaria que tienen, han empezado a usarlo de forma profiláctica, con muy buenos resultados. Con muy buenos resultados. De manera pues que hoy en día no hay nada aprobado realmente para COVID-19, sino que estamos haciendo experiencia en el mundo. Y yo retraigo esa experiencia de Ecuador a la República Dominicana y diría, bueno, ¿es profiláctico? Bueno, hay una experiencia en Ecuador. Realmente hay una experiencia y yo creo que no está de más que alguien se anime, incluso el propio Ministerio de Salud Pública, se anime en este sentido, que ha sido muy tímido también en la respuesta que ha tenido en base a los resultados que hemos tenido. ¿Qué le puede pasar a una persona, doctor? Y sin embargo, aquí no se ha hecho nada en ese sentido. Una persona que tome 2 pastillas de ivermectina, de esas que se compran en la farmacia, si se la toma así sano como está, ¿qué pasa? ¿Qué efecto puede tener eso? Bueno, lo más probable es que si realmente el paciente no tiene enfermedad, o sea, no tiene ningún vínculo con el COVID, no le pase nada. Lo más probable es que tiene un parásito intestinal, pues la ivermectina resuelva esa condición y no pasará de ahí, no tendrá ningún efecto secundario. Por lo tanto, no está indicado en ese momento. Ahora, un paciente que inicia síntomas y la toma, ese paciente puede atenuar los signos y síntomas clínicos que da esta enfermedad y probablemente la enfermedad le pase desapercibida como consecuencia de esto. Bien, vamos a hacer una última pausa, doctor. Doctor Johnny Tavares, me interesa saber mucho su criterio sobre el comportamiento de las sociedades médicas especializadas con este tema. Una, la Sociedad Dominicana de Neumología a la que usted pertenece, y 2, la Sociedad Dominicana de Infectología a la que usted no pertenece, pero que tiene una postura contraria y que ha advertido, incluso criticó a los medios de comunicación que los entrevistan a los profesionales de la salud que han utilizado la ivermectina como un medicamento compasivo. ¿A qué se debe esa negativa y ese comportamiento tímido de las sociedades, por ejemplo, a la que usted pertenece, de neumología y cirugía del tórax? Bueno, yo pienso que eso está dentro
la condición de conservatoria que tiene la dirección, ¿no?, de la sociedad, porque pienso que Ibelice no ha dicho ni una cosa ni la otra, ¿no?, ni ha promovido el uso, pero tampoco ha coartado a los médicos para que expresen o hagan su propia conclusión en ese sentido. Entonces, la Sociedad de Neumología pues, ha dejado una ventana abierta para que realmente se realicen las investigaciones pertinentes que den viso de fuerza, ¿no?, a este tratamiento. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, en la institución que trabajamos, Centro Médico Bonigar, del Grupo RESCO, está promoviendo un estudio ya más organizado, con todo el rigor científico, para demostrar realmente las bondades que tiene este tratamiento. La Sociedad de Infectología ha utilizado la referencia del FDA de Estados Unidos, que no recomienda, dicen ellos, la ivermectina. Bueno, pero aquí hay una serie de tratamientos, por ejemplo, que se dan en el país, que no están aprobados por la FDA. Porque la FDA es una entidad muy conservadora también. Y incluso hay tratamientos y hay encuentros entre la Sociedad Europea, por ejemplo, de Medicina y el propio Estados Unidos, Norteamérica, por la FDA. Es decir, eso no es una condición exclusiva de la ivermectina. Hay otras sustancias que son de uso muy corriente en República Dominicana y otras que son de uso muy corriente en los Estados Unidos. Por ejemplo, el antipirético por excelencia que existe es la neumolubrina. Y sin embargo, en los Estados Unidos no se usa. Y aquí yo le pregunto, Fausto, ¿qué médico no ha usado esa sustancia? En los Estados Unidos usan el paracetamol. Y también nosotros lo usamos aquí. ¿Quién es el propietario de la patente de la ivermectina? No, no tiene patente, porque su creador la liberó hace muchos años, que ganó el premio Nobel, ¿no? Y le entregó, me imagino, fue a la Organización Mundial de la Salud para cambiar la dinámica del mundo en función de las parasitosis, que eran muy corrientes y que costaba mucha vida a la humanidad en todo, por ejemplo, el sur de América y en todo el mundo. Si no tiene ¿Y cuál patente, es por lo tanto, el efecto secundario más dañino de la ivermectina? Bueno, dañino no hay, porque realmente todo lo que produce es reversible y son efectos propios de cualquier medicamento. Por ejemplo, te puede dar náusea como efecto secundario y eso lo da hasta el propio paracetamol. Es más, el paracetamol, que es de uso corriente y que está liberado en las farmacias nuestras, que se vende sin prescripción, da más efecto secundario que la ivermectina y es más tóxico que la ivermectina. Eso te lo puedo asegurar. ¿Y a qué se debe entonces la oposición tan radical contra la ivermectina? Bueno, ahí yo estimo que hay un conflicto de intereses, porque por donde quiera que tú lo veas, no hay razón para satanizar realmente una condición que ha traído bienestar, que ha traído salud a la población dominicana. O sea, no veo la razón. Yo lo vuelvo y reitero, lo que ellos debieron haber hecho es promover un estudio en este sentido para establecer las bondades o no de este tratamiento. Es lo que yo ¿Hasta estimo. dónde está usted dispuesto a llegar en la promoción del medicamento ivermectina como solución para salvar vidas por COVID-19? Bueno, en la medida en que esto siga propagándose y que haya otros países que estén dando el aval
a este tratamiento, nosotros, y fundamentado en la experiencia, en la retroalimentación que nos dan los pacientes los cuales hemos usado, nosotros seguiremos usando el tratamiento, definitivamente, porque ahí están las pruebas. Mientras otros teorizan en ese sentido, nosotros estamos trabajando y salvando vidas, que es nuestra principal función como médico. Qué bueno. Muchas gracias, doctor Johnny Tavares Capellán, médico neumólogo, que ha sido el primero en República Dominicana en el uso de la ivermectina como un medicamento alternativo, no oficial, porque el Ministerio de Salud Pública aquí no ha permitido oficialmente el uso de este medicamento contra el COVID-19. De todos modos, hay pronunciamientos de sociedades médicas especializadas y hay médicos muy radicalizados contra el uso de la ivermectina en República Dominicana. Países como Bolivia y Perú ya dieron aprobación de protocolos para el uso de ivermectina, o Ecuador, con personas infectadas por COVID-19. Muchas gracias al doctor Johnny Tavares Capellán, médico de Puerto Plata, del Centro Médico Burnigal, por darnos estas informaciones sobre el uso de la ivermectina. Y gracias a ustedes por la compañía.